dar resposta un pouco a ese título de As capas da cebola do Pacto Educativo. Agora vimos, despois de todo o que levamos escoitado, a poñernos na situación actual, na que temos unha lei moi contestada desde a comunidade educativa, que foi aprobada en minoría, con unha maioría absoluta, pero por un só partido, que levamos loitando contra ela pois bastante tempo, e agora plantéxase un suposto pacto educativo que tememos que vai ser peor, aínda que o que neste momento temos agora, non? Porque a historia que levamos das leis educativas nos últimos 30 anos foi nesa liña, non foron a mellor as reformas que se foron sucedendo, non? Entón, temos aquí con nós, hoxe, a Augusto Serrano Olmedo, que é compañeiro da Confederación de STES, e, sin embargo, amigo, que empezou como profe de primaria hai tempo xa, alrededor do ano 74, 75, empezou traballando nun colexio privado en Madrid. Ele é natural dunha vila que se chama Tomelloso, da provincia de Ciudad Real. Empezou traballando na privada en Madrid durante 3 anos, despois xa ingresou na pública. Foi profesor de primaria, de infantil, do que era daquela educación especial, porque, bueno, a xente que traballades en primaria sabedes que ao final faz de todo, non? Nesa etapa. Despois dedicou moito tempo da súa vida ao sindicalismo, como liberado parcial, como liberado total, no seu tempo libre, sendo docente sin ningún tipo de liberación tamén dedicou moito tempo a isto. Pois, grazas a esa dedicación política no ensino, estivo 19 anos no Consello Escolar do Estado como representante da Confederación de STES. Polo tanto, era o responsable de política educativa da nosa organización estatal, que aproveito aquí para comentar que é unha organización que non ten figuras de mando unipersoais, polo tanto non hai secretarios xerais no sindicato, todas as decisións se toman en órganos colexiados, é un distintivo da nosa organización, pero de haber un secretario xeral, durante moito tempo tería sido el, porque de alguma maneira era o responsable das negociacións que se facían co Ministerio de Educación e, polo tanto, unha figura preeminente dentro do noso sindicato. Viviu en primeira fila moitas das reformas educativas, desde a escola e desde o sindicalismo. Despois de estar nesta situación que vos digo, como liberado total incluso na Confederación de STES, volveu nos últimos anos, antes de xubilarse, a escola, en este caso como profesor de Xeografía e Historia nun instituto en Almagro. El vai nos contar un pouquiño as perspectivas que el ve para ese, como el di, imposible pacto educativo, dada a situación que temos no Estado, algunhas que vimos arrastrando xa desde a época da transición e que condicionan dunha forma importante a posibilidade dun pacto real na educación a nivel estatal. Cando queiras. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias, Branca, por la presentación que me has hecho y por hacerme secretario general inspecto. Eso es... Cuando se enteren en el secretariado, veremos a ver. Bueno, después de la interesante charla de esta mañana, de la mesa redonda de esta mañana, que es así que estaba pegada al terreno, ¿no? Esto parece un poco una entelequia, esto del pacto y de las capas del pacto. Cuando me dijeron las compañeras el título, digo, las capas del pacto. Bueno, vale. Claro, una cebolla es un bulbo que tiene capas y esas capas sirven de nutrición para luego lo que va a salir, que brote y que sea tal, una flor, una planta, en fin. No me hablo de la cebolla solo de comer, de guisar, sino de la cebolla de diferentes plantas.
Esas capas de la cebolla todas sirven de nutrición para lo que luego va a surgir. Aquí, en el pasto, es al contrario. Esas capas, una queremos que surja una cosa y otras quieren que surja otra cosa. Unas personas queremos que surjan una enseñanza que permita que haya en el Estado una educación en libertad, con equidad, compensadora de las desigualdades, una educación, bueno, que sirva y que respete la libertad de conciencia de los niños y niñas, una educación donde el nivel económico no sea condicionante. Otros, sin embargo, otras organizaciones, otras personas quieren, que también son capas de esto, quieren que ese fruto que salga no sea así, quieren que esté condicionado por los padres. Los padres tienen, según la Constitución, derecho a ver qué educación y qué formación religiosa le dan a sus hijos, como si los hijos fueran de su propiedad. Entonces, ellos quieren otro tipo de educación, una educación en la que estén los suyos, donde los suyos se eduquen unos con otros, una educación en la que los guetos son ellos, no las escuelas públicas. Entonces, bueno, es muy difícil que esas diferentes capas de la cebolla se pongan de acuerdo en qué es lo que va a salir y cómo queremos que sea ese fruto que queremos que salga, ¿no? Por eso era lo que decía Branca de lo que a mí me gusta llamar el imposible pasto escolar, y ese entre paréntesis, porque hay un pasto escolar que es posible, como intentaré justificar al final de la intervención. Pero claro, para ver lo que tenemos delante, para intentar analizar mejor lo que tenemos delante, para comprender mejor qué puede pasar en el futuro, hay que conocer un poco el pasado. Yo, por el tiempo que he estado dedicado y, bueno, interesado dentro del activismo social en el que siempre me he movido, en el tema educativo, pues he tenido la suerte o la desgracia de haber estado en todas estas historias que ha habido en los últimos 30 y tantos años en el Estado español y en los últimos 20 y tantos en primera línea, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues lo que hablo es vivido muchas veces, la mayor parte de las veces, en la propia carne, ¿no? En el debate cara a cara con las otras personas y con las otras organizaciones y con responsables políticos. El pasado, ya sabéis que se dice muchas veces que el primer pasto escolar que ha habido en el Estado, en España, como queramos decir, es el artículo 27 de la Constitución, que ahí se refleja el primer pasto escolar. Bueno, yo disiento de eso. Yo creo que la Constitución, que se habla siempre que es una Constitución que se le ensalza, que se le pone por las nubes, yo creo que la Constitución, como todo, es fruto de su tiempo. Y en aquella época vivíamos un tiempo de anhelo democrático, de anhelo de cambio, de anhelo de tal, pero también se vivía un tiempo de miedo a los fascistas que seguían pululando por el Estado y seguían manifestándose en diferentes sitios y seguían actuando con impunidad porque la justicia les protegía. O sea que también la Constitución y el artículo 27 de la Constitución fue también producto del miedo al fascismo y a la vuelta de los fascistas al gobierno, ¿no? Y al poder. Por lo tanto, no es un artículo que podamos hablar en términos generales como del pacto. En aquella época, cuando se negoció la Constitución, un diputado del Partido Socialista, Luis Gómez Llorente, un estudioso de la educación, un pedagogo de aquella época, bueno, este señor era diputado, trabajó en la Comisión de Educación y dijo que el texto del artículo 27 era el texto que se podía encontrar consenso en aquel momento, y decía que la filosofía socialista de la educación no se reflejaba. Y sobre todo decía que su desarrollo dependerá en gran medida de las mayorías parlamentarias que existan en cada uno de los momentos. Y así ocurrió. Decía el compañero esta mañana que en el año 70, ¿os acordáis lo que decía del Libro Blanco, que surgió la Ley de Educación de los años 70? Esa ley se mantuvo y, sin embargo, se pasó a hacer otra ley en el año 1980 que se llamó la LOECE, Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares, en el que la derecha de la UCD, que estaba entonces en el gobierno, llevó este artículo 27, bueno, pues hacia una línea de organización y de política educativa que produjo la primera huelga que hubo contra una primera ley educativa que se hacía en la democracia. Fue una primera huelga que se hizo para
manifestar el desacuerdo de la gente que en aquel momento ya estábamos defendiendo la enseñanza pública como servicio público y, sobre todo, también una enseñanza pública en la que defendíamos la participación de los padres y madres en la gestión del centro, y aquello, bueno, pues fue una primera huelga que se hizo, el Partido Socialista la impugnó determinados artículos de esta ley en el Tribunal Constitucional y consiguió que echaran para atrás muchos de estos artículos, ¿no? Bueno, el PSOE, ya sabéis que pasó a gobernar en el año 82, y bueno, el PSOE, ahí yo creemos que ahí fue cuando empezó lo que después, en aquel momento no se llamó así, se llamó mucho después, en aquel momento empezó la mercantilización escolar, la mercantilización de la enseñanza en el Estado. ¿Y cuándo ocurrió eso? Bueno, pues eso ocurrió con la LODE. La LODE, que os sonará, una ley del año 1985, una ley que tenía dos patas fundamentales. Una ley era la participación de las familias en la gestión de los centros y la otra pata era la concertación de los colegios privados. Fijaos qué ley con dos aspectos tan diferentes. Uno, que daba respuesta a la necesidad y a la reivindicación de que la comunidad educativa debía participar en la gestión de los centros, y otro donde se daba carta de ley orgánica a los conciertos, que hasta entonces existían subvenciones que se podían dar y se podían quitar, pero no era un derecho establecido en el Estado por una ley orgánica. Esto lo hizo, ya digo, el Partido Socialista, y es cuando empieza la mercantilización. A raíz de este momento, a pesar de que la derecha en aquella época hizo unas manifestaciones enormes contra esa ley, querían más todavía de lo que les daban, la derecha siempre ha hecho eso. Cuando hay una ley que dicen que no les favorece, aunque en el fondo les favorece, siempre movilizan y llenan las ciudades, van a Madrid y llevan allí millones de personas a manifestarse. Con esta ley empezaron las primeras grandes manifestaciones de la derecha en defensa de lo que ellos llaman el derecho a la libertad de elección, el derecho a la libertad de creación de centros y el derecho a elegir la educación que quieren para sus hijos e hijas, ¿no? En fin, esta ley va a dar lugar después a otras leyes, ya sabéis lo que se critica por todo el mundo. En España ha habido muchas leyes educativas, cada gobierno quiere hacer la suya y tal, y bueno, esto tiene parte de realidad, pero también la verdad es que no es exactamente así, porque la ley, la que mantiene el sistema educativo como lo tenemos actualmente, es antigua, no se cambia la estructura del sistema, exceptuando con esta última ley que ya intentó hacerlo el Partido Popular con aquello de los itinerarios, con la LOCE. Y para evitar todo eso se empezó a hablar ya en los años 80 de la necesidad de un pacto escolar. La necesidad del pacto escolar, que ahora ya sabéis que es un tema de amplio debate en todos sitios. Y bueno, pues esto empezó, el primer intento, ha habido 3 intentos de hacer el pacto escolar y ahora estamos en el que sería el 4º intento. El primer intento se produjo en el año 1997, en el que, auspiciado por una fundación que se llamaba Fundación Encuentro, que estaba dirigida por un jesuita, Martín Patino, no sé si os suena, un jesuita, y bueno, pues esta fundación intentó hacer, ya digo, un pacto que la llamaron Declaración Conjunta en Favor de la Educación. Esta declaración la firmaron 18 organizaciones de diferentes ámbitos, tanto de lo que se podía considerar la derecha educativa partidaria de los conciertos, como una izquierda política y social que estaba también organizada en diferentes organizaciones sindicales, ¿no? Nosotros, como STES, no la firmamos, aunque estuvimos participando en su negociación y en su redacción desde el principio, y no la firmamos porque pronto nos dimos cuenta de lo que pretendía esa ley. Esa ley lo que pretendía era plantearle al Gobierno diferentes líneas de actuación para arreglar problemas que se veían en el sistema educativo, pero tenía un aspecto muy fundamental, tenía el aspecto que ellos siempre han querido, y era que sus centros educativos privados se consideraran dentro de la red pública de centros educativos. Querían garantizar los conciertos. Y nosotros, claro, estuvimos en contra de los conciertos cuando se hizo la LODE y no podíamos estar a favor de una declaración en la que se estaban
se estaba pidiendo que se aseguraran los conciertos y que se pagara el 100% de la financiación que ellos decían la que era, ¿no? Y empezaron a utilizar entonces un término que nosotros hemos rechazado, ya digo, desde entonces, desde el año 97, centros sostenidos con fondos públicos, en el que incluyen los centros públicos y los centros privados concertados, queriendo igualar una cosa que no se puede igualar. No se selecciona el profesorado de la misma manera en unos y en otros, no se selecciona el alumnado de la misma manera en unos y en otros, y sobre todo, unos y otros no tienen el mismo objetivo educativo. Sin embargo, ahí, y eso sí se lo criticábamos nosotros mucho a los compañeros de otras organizaciones que, en teoría, defienden la escuela pública y estuvieron firmando eso, ¿no? Entonces, bueno, esta declaración no tuvo ninguna validez porque a raíz de que los STES anunciamos que dejábamos, que no lo íbamos a firmar, otras organizaciones metieron, a pesar de firmar el acuerdo, metieron en un anexo cosas con las que no estaban de acuerdo de lo que se acababa de firmar. Era un poco esquizofrénico. Si acabas de firmar una cosa, luego pones un anexo que no estás de acuerdo en algunas cosas. Decían textualmente que presentaban anexos con los puntos, entrecomillado, los puntos sobre los cuales no se llegó aún a un consenso común, cuestión que nosotros entendíamos que invalidaba esa declaración, como de hecho fue así. Esa declaración quedó invalidada y pasó al baúl de los recuerdos para traerla en momentos como este, para volver a sacar lo que allí pasó. Nosotros, el segundo intento que se hizo fue en el año 2004. Recordaréis que ahí hubo un interregno donde gobernó el señor Aznar y donde hicieron la ley de educación, ¿os acordáis? Una ley que se llamó LOCE, una ley que planteaba itinerarios y una ley que no llegó a aplicarse porque el calendario de aplicación no figuraba dentro de la ley orgánica, con lo cual el Partido Socialista, cuando ganó, tuvo simplemente que derogar un decreto. Derogaron el decreto de aplicación de la LOCE y se paralizó la ley no se aplicó. Por eso ahora, cuando el ministro Vera ha hecho la LOMCE, han sido más listos. Metieron el calendario de aplicación dentro del articulado de la ley y así tenían asegurado que, aunque perdieran las elecciones, se iba a seguir aplicando la ley, porque el calendario de aplicación, si está dentro de la ley orgánica, es muy difícil de cambiar, no se cambia como un decreto. No se cambia como un decreto, como el decreto que ya digo que pasó con la LOMCE. Bien, pues en este tiempo, para un poco intentar contra la LOMCE esa, hubo movilizaciones de todo tipo, hubo huelgas de todo tipo. Las personas que en aquella época estabais en activo, hablo de los primeros años 2000, lo recordaréis, ¿no? Entonces, en este momento, el Partido Socialista, cuando llega al gobierno, quiere hacer realmente un debate. El Partido Socialista sí llegó con ganas de hacer un debate. Publicaron este librito que se llamaba Una educación de calidad para todos y entre todos, propuestas para el debate. Y bueno, pues aquí venían una serie de propuestas en las diferentes etapas educativas, en el aspecto general de gestión de la enseñanza, y a eso las diferentes organizaciones se hicieron aportaciones, hicimos reuniones, asambleas, en fin, y hicimos diferentes aportaciones. Y con esto fue con lo que sacó el gobierno, con esas aportaciones que se hicieron. Ellos, como lo interpretaron, hicieron el anteproyecto de la LOE, la Ley Orgánica de Educación, que es la ley que luego fue modificada posteriormente por la LOMCE. En esta época hubo bastantes pactos territoriales, sobre todo 3 muy sonados, fueron uno que se hizo en Cataluña, otro en Andalucía y otro en Asturias. Pero bueno, eran pactos que más que nada eran pactos de andar un poco por casa, que los respectivos consejeros y consejeras de educación querían apuntarse tantos como que llegaban a acuerdos. Pero no eran pactos globales, porque solo eran pactos en los que firmaba una parte de la comunidad educativa. Concretamente, el sindicato STES de estos territorios no firmó ninguno de los 3 y, sobre todo en Cataluña, teníamos más de la mitad de representación del profesorado de la enseñanza pública, con lo cual un pacto que no firma la organización representativa de más de la mitad del profesorado, pues tenía poca validez dentro del apoyo al profesorado que pudiera darse, ¿no? Cuando se empezó esta ley, en paralelo a hablar de esto, 3 o 4 organizaciones querían hacer un pacto que superara esa declaración que os citaba antes. Fueron Comisiones Obreras, UGT, la CEAPA y FERE-CECA. FERE,
FECA es la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza, que es la que están asociados la mayor parte de los colegios concertados de España. Están afiliados a esa federación todos los que dependen de la jerarquía eclesiástica de una forma o de otra, ¿no? Bien, intentaron hacer un pacto entre estas 4 organizaciones y cuando ya lo tenían medio pactado nos llaman a hablar de más y nos dicen que nos sumemos. Bueno, nosotros, lógicamente, como podéis entender, les dimos que de qué van, que qué se creían, que quién les había arrogado a ellos la facultad de poder hacer un acuerdo y los demás o lo firmas o lo tomas o lo dejas, o lo firmas o no lo firmas. Bueno, pues aquello nosotros, desde luego, en el momento que nos llamaron a hablar con ellos, vamos, ni entramos a plantearnos ni siquiera la firma, porque se descalificaba por sí mismo. ¿Por qué? Porque recogía muchas cosas de esa declaración que decíamos que había sido en el año 97 y, desde luego, venía a solventar para ellos 2 de los problemas que nosotros entendemos que tiene el sistema, que son los conciertos y la enseñanza de la religión católica dentro de los edificios escolares en horario escolar. Eso lo mantenían, ¿no? Y volvían a utilizar la expresión de centros sostenidos con fondos públicos, vuelven a mantener que había que valorar todo lo que costaba, todas las cosas en un centro privado para que el Estado se hiciera cargo de todos los costes. Me refiero hasta el desgaste de patio, que me llaman ellos, y todo tipo de cosas, los gastos de administración, los gastos de todo, ¿no? Cuando en los colegios públicos del Estado, de la inmensa mayoría del Estado, nunca hay personal administrativo, a ellos, a los privados, hay que pagarles el personal administrativo. Cuando en los colegios no hay director sin función docente y en los privados sí la hay, concertados, y hay que pagarles una persona más para que sea director sin función docente, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas estaba en ese acuerdo y, lógicamente, nosotros iniciamos una campaña en contra de aquel acuerdo bastante fuerte y, bueno, pues, como estaban las elecciones sindicales próximas, comisiones enseguida dijeron que ellos se retiraban del acuerdo porque corrían peligro ante la campaña que estábamos haciendo nosotros de defensa de la enseñanza pública y en contra de ese acuerdo, con lo cual ese acuerdo no tuvo validez porque no se llegó a firmar de ninguna manera. Sin embargo, el verdadero acuerdo vino en la LOE. La LOE fue aprobada por todos los partidos políticos, exceptuando el Partido Popular, todos, incluidos los nacionalistas vascos, los nacionalistas catalanes, los gallegos, todo el mundo. También fue aprobada por Izquierda Unida. Sin embargo, dentro de Izquierda Unida hubo un conflicto. Mientras que Izquierda Unida la votó favorablemente en la sesión del Congreso, donde se aprobó definitivamente la ley, la Comisión de Educación de Izquierda Unida se estaba manifestando delante del Congreso junto a los STES y al Sindicato de Estudiantes. Y alguna gente de la CGT también estaba, tengo que decirlo, ¿no? Entonces, bueno, fue un poco una contradicción de esa formación política que hay a ellos con sus historias. Nosotros, desde luego, esta ley no la podíamos apoyar, no la podíamos apoyar por varias cosas. Aparte de que no daba solución al problema del profesorado interino, que en aquel momento superaba el 25%, no daba solución ninguna, sino que hablaba de las oposiciones como estaban, no hablaba de consolidación del trabajo, que era lo que nosotros planteábamos, ni nada de eso. Esta norma, bueno, nosotros entendíamos que era una ley privatizadora y que le daba a la Iglesia todo lo que quería. La Iglesia, la jerarquía eclesiástica, estaba dividida en aquel momento, tenían 2 voces. Una voz estaba pactando con Rubalcaba, que no era ministro de Educación, pero era ministro del Interior. Sin embargo, los aspectos más espinosos de la LOE los negociaba Rubalcaba directamente con las organizaciones sociales y sindicales que estábamos allí, también con los STES. Y otra parte estaba en la calle manifestándose con el Partido Popular. La CONCAPA, la Federación Estatal de Asociaciones de Padres y Madres de Colegios Católicos Concertados, estaba manifestándose junto con la jerarquía eclesiástica contra la LOE. Y FERE-FECA estaba negociando mejoras para sus centros educativos. Entonces, bueno, pues esta ley fue un acuerdo que no satisfizo a mucha gente, ya digo, sobre todo a la gente que nosotros representábamos. Y hay un dato que luego haré referencia a él después, pero que sí me gustaría comentar un poco antes de seguir para que entendáis bien por qué decíamos nosotros que no estábamos de acuerdo. Mirad, esta ley, la LOE, tiene un artículo, el 108.4, que era lo que a nosotros nos hacía rechazarla de plano.
Es un artículo que dice exactamente: la prestación del servicio público de la educación se realizará a través de centros públicos y privados concertados. Nosotros entendemos que el servicio público es una obligación de los poderes públicos. El poder público no puede delegar en un centro concertado, que es un centro privado, no puede delegar la obligación que tiene de atender el servicio público. Sin embargo, aquí se refleja. Por este artículo se han regalado terrenos a los centros privados antes de hacerlos, terrenos públicos, parcelas de terreno público, en muchísimos sitios. ¿Sobre todo dónde? Sobre todo en Madrid, que es donde más se han construido en estos últimos años, y bueno, ya los niveles de pública y privada han dado la vuelta, ya hay más del 50% de privada concertada y menos del 50% del alumnado en la pública. Entonces, este artículo, para nosotros, bueno, pues no entendíamos cómo la CEAPA podía apoyar este artículo, ni como UGT, ni como comisiones, ni como Izquierda Unida, ni como Esquerra Republicana de Cataluña, ni como el Bloque, cómo podían votar en el Parlamento todo el mundo a favor de esta ley, con este artículo. Nosotros nos entrevistamos con todos los grupos parlamentarios planteándoles esto. Y bueno, pues la disculpa que daban era que había otro montón de artículos donde se metían límites a las posibilidades de que la privada hiciera lo que le daba la gana. Nosotros decíamos que todo eso era buenismo, porque no había una norma que fuera a rajatabla, que se iba a prohibir cobrar cantidades. ¿Se ha prohibido cobrar cantidades desde el año 2006 que se aprobó, se puso en vigor la LOE hasta ahora, 11 años después? No. Los centros privados concertados cobran de una forma u otra las cantidades que quieren, por diferentes conceptos, tanto a través de las AMPAs como directamente, como fundaciones, por el procedimiento que quieran. Entonces, bueno, nosotros entendíamos que eso era una estafa, a la defensa de la enseñanza pública. Entonces, bueno, aquello continuó y nosotros, ya digo, nos mantuvimos en contra de esta ley. Como hubo muchas divergencias, porque ya digo, la CONCAPA y la jerarquía eclesiástica se manifestaban porque querían más todavía. Es que no sabemos qué querían más, al margen de que la religión puntuara, que en esta ley, en la LOE, la religión, ya recordaréis, que se quedaba como optativa e introdujeron, va de retro, la educación para la ciudadanía. La educación para la ciudadanía, que la veían como un ataque, como que el Estado quería inmiscuirse en lo que había que hacer, que se iba a hablar de sexo, de no sé qué, de divorcio, de aborto, de no sé cuántos, y bueno, entendían, y aquello fue lo que aglutinó, ya digo, a la jerarquía eclesiástica junto con la CONCAPA en contra de esta ley. Y bueno, ante aquello, el Partido Socialista puso de ministro a una persona con un prestigio muy importante, ¿no? Todos lo conocéis, al señor Gabilondo, al ministro Gabilondo. Cuando lo pusieron, bueno, pues él llegó con la idea de intentar hacer un pacto escolar que él propiciaba desde, bueno, ese rigor intelectual que a él se le reconocía como rector y como catedrático de metafísica. Pero claro, cuando nosotros tuvimos la primera reunión con él para hablar de este tema, lo primero que nos dice es que hay dos temas que es preferible no hablar, porque si se habla no se va a llegar a acuerdo, que era la religión en el sistema educativo y la existencia de los conciertos. Y nosotros le dijimos, bueno, pues si quieres seguimos hablando, pero no sabemos a qué vamos a llegar al final. Claro, este señor, dentro de, bueno, pues lo que yo le decía siempre, digo, tú es que eres muy bueno y te crees que todo el mundo es así. El buenismo ese que practicáis es muy jesuita, pero luego en la calle no es así. Y bueno, a pesar de eso estuvimos hasta el final con el pacto. Él presentó al final, tengo por aquí las fechas, sí, el 22 de abril de 2010 presentó su último documento de propuesta de pacto escolar y bueno, pues al principio parecía que iba a ser firmado por mucha gente, pero por parte de las organizaciones de la derecha el Partido Popular no le interesaba que se llegara a ningún acuerdo y empezaron a fallar. Nosotros ya habíamos dicho que no lo íbamos a firmar y enseguida la CEAPA dijo que también la CEAPA tuvo en aquella época un cambio en su dirección estatal, tuvo un cambio y ellos ya se posicionaban también por no firmarlo, no veían claro lo de los centros sostenidos con fondos públicos que fueran todos iguales y todo esto, ¿no? Y enseguida se descolgó la CEAPA y automáticamente se descolgó Comisiones Obreras y la FETE se mantuvieron ahí porque como era el partido de sus amores no sabían
cómo situarse y se mantuvieron ahí hasta el final, pero claro, ya el ministro cuando vio que la CEAPA, comisiones y los estés no estábamos en esa historia, dijo que ya no era un pacto social y que el pacto político estaba hecho en la LOE, que había sido aprobada por el Parlamento, por lo tanto, no había pacto social. Y ahí se acabó este otro intento, el tercer intento, que fue el intento más serio, por decirlo así, que ha habido de pacto escolar. Y fijaos, por los dos problemas que venían siendo desde el principio, desde los años 85, la religión y los conciertos, darles carta de naturaleza en la legislación. Bueno, todo esto sería el pasado. El presente lo sitúo desde las movilizaciones que se han hecho en todo el Estado contra la LOMCE hasta ahora, hasta principios de este año 2017, donde ha empezado a trabajar la comisión del Congreso, esa que quiere conseguir un pacto, ¿no? En esta época, bueno, no me voy a extender mucho en el presente, pero porque ya digo, todo esto es conocido, las grandes movilizaciones que ha habido y el mantenimiento de estas dos historias que decimos, de la religión y los conciertos, pero sobre todo la religión, haciéndola evaluable, puntuando para promoción, para becas, para todo, lo cual está dando una vuelta a los números que estaban bajando bastante los números del alumnado que se matriculaba en religión y los que se matriculaba en nada, que tiene guasa. Para que unos den religión, otros tienen que estar en el centro educativo sin hacer nada. Eso por sentencia del Tribunal Supremo, 3 sentencias del Tribunal Supremo de España, ¿no? Es decir, porque si los otros hacen algo, están aprendiendo cosas y se les priva de su derecho al aprendizaje a los que están dando religión. O sea que es al revés. Eso sí que es el mundo al revés. Los de religión dan religión porque sus padres quieren. Sin embargo, los otros, si aprenden otro tipo de cosas, perjudican a los que están en religión. Entonces, bueno, la religión es un problema de primer orden, tanto en el presente como en la parte del futuro, que es de la que paso a hablar ahora sobre el pacto. A ver, la existencia de la religión en la escuela, nosotros somos enemigos, no digo que seamos contrarios, somos enemigos de que se dé religión en la escuela. Nosotros formamos parte, junto con Europa Laica y otro montón de organizaciones, de una campaña que se llama Religión fuera de la escuela. O sea, más claro no se puede decir, pero claro, lo hacemos basándonos en que la religión, el sentimiento religioso, es una cosa que pertenece al ámbito privado, es una cosa que pertenece a cada persona, no a unas personas sobre otras, no que los padres puedan imponer su religión a los hijos, cosa que se la garantiza la Constitución española, que pueden hacerlo. La Constitución española lo garantiza porque dice que los padres podrán elegir la educación moral y religiosa que reciben sus hijos, como ya lo he dicho antes, como si fueran de su propiedad. Eso, sin embargo, es contrario a la Declaración Universal de los Derechos del Niño, donde se habla del derecho a la libertad de conciencia y de religión de los niños. Ese derecho no es respetado por el Estado español con la Constitución, no es respetado porque la Constitución ya ha dicho lo que pone, ¿no? Bueno, y lo sabéis todos y todas, no es una cosa que yo esté descubriendo ahora. Lo que nosotros, y ya digo, estamos trabajando en eso mucho con Europa Laica, lo que estamos intentando es que el Estado se dé cuenta de que eso no puede ser, de que el derecho a la libertad de conciencia es un derecho humano que tienen los niños y niñas y que el Estado tiene la obligación de que se garantice. Por lo tanto, bueno, lo primero que pedimos y lo primero que ahora se va a iniciar una campaña dentro de poco con este tema es la derogación de los acuerdos con la Santa Sede, los acuerdos con el Vaticano. Ya sabéis que se les llama preconstitucionales, aunque se firmaron un mes después de aprobarse la Constitución en referéndum, pero realmente se habían negociado antes y hay cosas que no se sostienen, como por ejemplo que la religión tenga que tener el mismo tratamiento que el resto de materias fundamentales. Eso lo ponen esos acuerdos, por eso la religión es de oferta obligatoria y en eso se basan para decir que tiene que puntuar, porque si se puntúa las matemáticas, si se puntúa ciencias naturales y no sé qué, ¿por qué no se va a puntuar la religión si en los acuerdos firmados por el Estado
con otro Estado extranjero, que es el Estado del Vaticano, dice que tienen que tener el mismo tratamiento. Eso es un problema y entendemos que cuando se hable de modificar la Constitución, cuando se habla muchas veces para el tema del encaje de nacionalidades y naciones dentro del Estado y no sé qué, y nosotros pensamos que esto es importante. Para algunos es más importante que lo otro, incluso para mí, por ejemplo, y para mucha gente, ¿no? Entendemos que el derecho a la libertad de conciencia pues es un tema que necesita mucha gente para defenderlo y para intentar convencer al Gobierno. Ya digo, vamos a intentar que se deroguen los acuerdos con el Vaticano. Se va a iniciar una campaña fuerte en estos meses. Veremos a ver en qué resultado queda. Si los partidos políticos, claro, los partidos políticos en el Congreso de los Diputados, después de este año pasado un poco esperpéntico que hemos tenido, ¿no? Las primeras elecciones, lo que pasó para formar gobierno por parte de, en teoría, las fuerzas del cambio o las fuerzas de izquierda, o como se le quieran denominar, que parece que se iba a hacer, que luego se hizo un acuerdo ahí con Ciudadanos que del cambio tenía lo mismo, ¿no? Era el recambio de los otros. En fin, ese tema estaba ahí, se podía haber conseguido algo y, desde luego, ahora veremos a ver qué es lo que ocurre, pero realmente dentro del Parlamento podría haber una mayoría. Si el Partido Socialista tiene el respeto a lo que siempre han ellos defendido de derogar esos acuerdos, siempre lo han defendido, pero nunca lo habían escrito en un programa electoral, hasta esta última vez, que sí lo habían puesto, ¿eh? Esta última vez estaba escrito en su programa electoral. Veremos a ver si cuando esto llegue son capaces de tirar para adelante y sacarlo. No sabemos lo que pasará, pero bueno, es una historia que habrá que seguir luchando y habrá que seguir peleando. Y el otro aspecto es el de los conciertos. Es el de los conciertos que, desde luego, nosotros entendemos que los conciertos no tienen por qué existir tal y como están. Y nos basamos en la Constitución. La Constitución, el artículo 27, quiero recordar que era el punto 9, el artículo 27.9, dice textualmente: los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. Ayudarán. Ayudar, ¿qué quiere decir? Que si le cuesta 100, le pueden dar 1 o le pueden dar 99. Nunca le deberían dar todo, porque dice ayudarán. Sin embargo, ese ayudarán, desde la LODE de 1985, por eso hablaba antes de la mercantilización, desde la LODE en 1985, ese ayudarán se ha convertido en subvención total, en pago total. Por lo tanto, nosotros entendemos que eso no viene a ayudar a la escuela pública y a la enseñanza pública en general, porque se están detrayendo fondos. En estos años de crisis se ha visto la cantidad de profesorado que se ha perdido en la enseñanza pública en el conjunto del Estado, y cómo en la enseñanza privada no se ha perdido, sino que al contrario ha aumentado. ¿Por qué? Porque como los conciertos los tenían firmados por 3 o 4 años, no podían disminuirle nada de los conciertos porque estaba firmado. Sin embargo, en los colegios e institutos sí podían subir las horas lectivas, podían subir las ratios y bajar el número del profesorado que estaba en cada colegio o en cada instituto, lo que efectivamente hicieron, ¿no? Entonces, claro, este tema nosotros entendemos que no se sostiene que en el Estado español se esté manteniendo este tipo de centros. Y lo decimos por una razón muy sencilla. Nosotros entendemos que la etapa de escolarización obligatoria es una etapa de escolarización entre iguales, entre los que son igual que tú y los que son diferentes también. Ellos entienden que es preferible que en sus centros vayan ellos y sus hijos y la gente que se codea con ellos, y bueno, pues hacer allí un poco lo que ayer se comentaba en la sesión de la tarde, ¿no? Hacer también relaciones de amistades para futuros trabajos y futuros negocios de los padres de familia, ¿no? Entonces, nosotros creemos que es que los conciertos no tienen que existir. Tiene que existir la enseñanza privada, por supuesto que sí. Quien quiera un colegio que se lo pague. El Gobierno, el Estado, tiene la obligación de prestar la enseñanza para aquellos chicos y chicas que lo deseen. El que no, pues se puede ir a un colegio privado. Pero dar dinero público para que haya colegios con ideario, no digo ya los que se decían esta mañana del Opus que segregan niños de niñas, no digo esos, pero eso por descartado, no entramos siquiera en eso, sino los colegios con ideario. La LODE permite que los colegios tengan ideario. ¿Qué quiere decir?
que el que no está de acuerdo con ese ideario no puede ir a ese centro. O sea que con colegio público, con dinero público, se está discriminando a las personas que no comparten un determinado ideario. Normalmente son idearios religiosos, ¿no? Y luego hay un tercer problema, que es el problema de la igualdad de oportunidades. Nosotros pensamos que en el Estado español nunca la legislación ha propiciado una verdadera igualdad de oportunidades, nunca la legislación ha hecho que la igualdad de oportunidades sea efectiva. Hace 4 o 5 días decía el secretario general de la OCDE, un tal Ángel Gurría, un mexicano, Ángel Gurría, que en el Estado español hay entre un 23 y un 24% de pobreza infantil. 23 y 24% de pobreza infantil. Esas cifras ya las había dicho anteriormente diferentes ONG del Estado español, las venían manejando. La enseñanza pública o concertada no son gratuitas en nuestro país. La Constitución dice que la enseñanza obligatoria es gratuita. Sin embargo, eso no es cierto. No es cierto desde el momento que los materiales cuestan dinero y desde el momento en que no hay la misma facilidad de acceso a unos centros para unos y para otros. La enseñanza no es gratuita. Entonces, ¿quién sufre más el que la enseñanza no sea gratuita? Pues, lógicamente, los hijos e hijas de aquellas familias que están en una situación económica mala o tienen un empleo precario o tienen un empleo que no les da para vivir, que siguen siendo pobres pese a tener un empleo. Esos, sus hijos e hijas, representan entre el 23 y el 24% en el Estado español, cifra que realmente debería avergonzarnos como pueblo y debería avergonzar a nuestro Gobierno y a nuestro Congreso más todavía, porque ellos son los responsables. Esa cifra dobla los índices de pobreza infantil de la OCDE, y en la OCDE todos los países no son Francia, Alemania o Estados Unidos. Hay también países con otros niveles de PIB bastante más bajos, ¿no? Por lo tanto, bueno, nosotros entendemos que la crisis ha venido a castigar más a estos chicos y chicas, ha venido a profundizar más en la desigualdad que existe y lo ha hecho porque la legislación que tenemos hasta ahora no ha propiciado realmente que esa desigualdad al acceso de la educación no fuera efectiva. Como no lo ha hecho, esa desigualdad sigue existiendo. Por lo tanto, para nosotros tenemos 3 problemas para cualquier pacto que se quiera hacer. Esto último que estamos diciendo, la necesidad de que se haga una legislación que verdaderamente contemple una igualdad de oportunidades y una compensación para estas familias que están en una situación tal, el tema de la religión y el tema de los conflictos, de los conciertos. Son 3 problemas bastante complicados de resolver. Bien, pues en medio de todo esto apareció en 2014, desde un foro que se llama el Foro de Sevilla, apareció bueno, pues la idea de que como parecía que venía un momento de cambio en el Estado, parecía que la sociedad iba por fin a quitarnos esa mayoría absoluta del Partido Popular y a cambiar un gobierno por un gobierno más social, no digo de izquierda, digo un gobierno más social y tal, pues desde este grupo de personas del Foro de Sevilla se llamó a otro montón de gente, de organizaciones, para intentar llegar a lo que sería una propuesta de cómo intentar que fuera una próxima ley de educación. Este trabajo se desarrolló desde octubre de 2014 hasta 2016, a principios de 2016, cuando se terminó, y se dio lugar a un documento que se llama Documento de Bases para una nueva ley de educación, que yo imagino que habréis oído, bueno, porque es un documento muy interesante, es un documento, está en la página web porotrapoliticaeducativa.org, y es un documento que podría servir para un teórico pacto escolar. Es un documento que han firmado montones de asociaciones de ámbito educativo, muchas de Madrid y de Cataluña, y luego han firmado los sindicatos que podemos considerar dentro de la izquierda social y política en el Estado, ¿no? Lo ha firmado Comisiones Obreras, lo ha firmado UGT, lo ha firmado CGT y los STES. Los STES tuvimos algunas reticencias con algunos párrafos cuando se habla de evaluación del profesorado,
eso no nos gusta mucho verlo en papeles, nosotros preferimos que se hable de acreditación del trabajo realizado, que no es lo mismo, y lo han firmado 3 partidos políticos, lo ha firmado, 4, perdón, lo ha firmado el Partido Socialista, lo ha firmado Izquierda Unida, lo ha firmado Podemos y lo ha firmado Esquerra Republicana de Cataluña. Entonces, bueno, nosotros entendemos que si firman ese documento, donde se recogen cosas muy importantes, por ejemplo, lo de los conciertos, que es un aspecto bastante peliagudo, tener en cuenta, UGT no lo ha firmado, por eso no es que se me haya olvidado, es que no lo han firmado. ¿Por qué? No lo han dicho, ¿por qué? Imaginamos que por la solución que se quiere dar a los conciertos. Se habla claramente de que el dinero público tiene que ser para la escuela pública y que los conciertos tienen que desaparecer. Se les daría un tiempo tal de pasar de los centros que quieran integrarse en la red pública a integrarse en la red pública. Eso ya se hizo en Cataluña en los años 80 y se ha hecho en el País Vasco con las Icastolas. Bueno, centros que se puedan integrar, sus trabajadores no pasarían a ser funcionarios, pasarían a ser personal laboral fijo, a extinguir. Cuando se fueran jubilando, se irían sustituyendo por funcionarios y se les daría una solución, porque lógicamente no se puede pretender despedir a toda esa gente que está trabajando, ¿no? Y a los centros se les empezaría quitando la subvención a aquellos centros que mantuvieran un ideario de cualquier tipo. No se puede dar dinero público para un centro con ideario. La escuela pública es una escuela abierta, plural, en la que no tienen cabida los idearios. Y el dinero público no tiene que sufragar los idearios. Los idearios se pagan con el dinero privado de la gente. Si tú quieres hacer la Iglesia de la Cienciología y quieres tener una escuela propia con esas teorías, pues la tienes, pero te la pagas tú, no con dinero público. Entonces, en este pacto se da solución a eso. Sobre el tercer aspecto sobre la religión está claro, automáticamente salir la religión de la escuela y empezar por un concepto. Creo que todas las personas del ámbito educativo cometemos un error. Cometemos un error cuando a la persona que está dando religión en nuestro instituto, en nuestro colegio, todo el mundo le llama profesor y somos profesores, el profesor que da religión. Eso no es un profesor el que da religión. Si vosotros miráis el diccionario de la Real Academia Española, dice que maestro, profesor, es una persona que enseña una ciencia o un arte. Y la religión es religión, un acto de fe. No es ciencia ni es arte. Por lo tanto, no deberíamos llamarles profesores. Los partidos que los apoyan, sobre todo el Partido Popular y también el Partido Socialista, ¿por qué no decirlo?, les han dado a estas personas un aire mucho, los han hecho fijos en muchos sitios y, bueno, tendrían serias dificultades en ver qué se hace con ellos. Yo eso sí que no tendría ningún problema en que fueran al paro, porque han sido elegidos por el dedo del obispo, cuidado. Han sido elegidos por el dedo del obispo. Yo, tengo buena relación con los de mi instituto, siempre la he tenido y con más gente que conozco, pero cuando sale la conversación es que el obispado de turno, en el instituto que yo estaba, una compañera que había allí, la quitaron porque a ellos les pareció bien. La mandaron a su casa y pusieron a otra que venía de no sé dónde porque estaba casada con no sé quién, que tenía amistades en el obispado, no sé qué, y nos la colocaron allí. O sea, es que han sido elegidos con el dedo del obispo. Claro, es muy fuerte que tengan que tener un puesto de trabajo fijo por el dedo del obispo, que están cobrando el verano, mientras que los interinos de Castilla-La Mancha, de donde yo vengo, en verano les despiden el 30 de junio. Este año pasado les despidieron el 24 de junio. Les despiden el 24 de junio y los contratan el 1 de septiembre. Y, sin embargo, los otros están cobrando todo el verano y, bueno, pues como comprenderéis, estas compañeras y compañeros interinos, cómo ven ese tema, ¿no? No hace falta que hablemos de eso. Entonces, bueno, en esta declaración que os decía, se trata mucho lo de la compensación de desigualdades, se intenta planificar cómo debería hacerse, cómo tal. Bueno, y nosotros entendemos que podía dar solución a muchos de los problemas que hay en el Estado. Todo eso parte también de la necesidad de fondos, de la necesidad de dinero. En eso seguro que habría acuerdo entre todos. Bien, el futuro. Por ir acortando, el futuro nos encontramos con una comisión de educación que ha creado una subcomisión para hablar del pacto social y político por la educación. Esa comisión, están yendo todas las organizaciones, que yo sepa, así de conocidas, ha ido Europa Laica, ha ido Comisiones Obreras
y hemos ido a los STES, y luego han ido a otro tipo de asociaciones, bueno, de muchos tipos. Ahí van, todo el mundo hace un pequeño paripé, todo el mundo llega, suelta su análisis de la situación, suelta sus propuestas de mejora, luego le hacen unas cuantas preguntas, la persona que está allí contesta como le apetece y lo que le apetece y se va. Y bueno, van a pasar 40 o 50 organizaciones de todo tipo por esa subcomisión. Ellos, me imagino que tomarán nota y luego sacarán un anteproyecto de ley. No sabemos qué va a pasar. Lo que sí sabemos es que hay un pacto imposible. El pacto imposible es el que todas las organizaciones que defienden los conciertos y la religión llegan diciendo: es que hay cosas que no hay que tocar porque están ya establecidas y ¿para qué las vamos a tocar? La religión, los conciertos. El resto hablamos de todo. Elevación del presupuesto para educación, profesorado de apoyo para esto, para lo otro, becas, libros gratuitos, no sé cuánto, no sé qué, todo. Todo para todos, porque como todos son centros sostenidos con fondos públicos, todo para todos. Claro, ese pacto es imposible porque va a haber organizaciones que no lo vamos a asumir en ningún momento. Nosotros esperamos que no sean solamente organizaciones sindicales y sociales, que sean también partidos políticos que no puedan asumirlo. Y lo mismo con la religión. Y hay otro pacto posible. Hay otro pacto que es el pacto que es posible. Es el pacto que nosotros entendemos un pacto por la escuela pública, un pacto que potencie la escuela pública, un pacto que, bueno, pues lo que decía al principio, ¿no? Que la escuela pública en la que va todo el mundo y en la que los iguales, los diferentes, intentamos dar un tipo de educación que socialice y un tipo de educación que haga del periodo de escolarización obligatoria un periodo de aprendizaje democrático de lo que es la vida y de cómo tiene que ser el desarrollo de las personas dentro de la sociedad. Y bueno, pues en eso estamos y a ver qué quieren sacar esta comisión y nos iremos viendo. Pero desde luego lo que sí tenemos claro es una cosa, y es que la movilización para que exista un pacto por la escuela pública va a ser necesaria, ha sido necesaria y va a seguir siendo necesaria, porque las otras fuerzas que quieren mantener todo como está no se van a quedar quietas, eso lo podemos tener seguro, ¿eh? Muchas gracias. Bueno.